Listo, entonces, pues para comenzar, muy buenas tardes para todos los profesores, como se encuentran el día de hoy. Pues les quiero presentar a la embajadora de la empresa Andau, que es Paola Andrea. Nos va a estar acompañando a lo largo de varios webinarios. Y pues vamos a comenzar con el primero, que es de Agustina. Entonces le doy la palabra a Paola como tal. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la introducción, Camilo. Yo soy Paola Santos. La parte divertida de mi trabajo es que soy embajadora STEM para Colombia y México. Y la parte no tan divertida y seria de mi trabajo es que soy account manager para Colombia y México para uno de los segmentos de negocio de siliconas. Bueno, entonces yo les voy a hablar un poquito de DAO para que nos contextualicemos. Camilo, ¿me ayudas por favor con la siguiente slide? Entonces, DAO es una compañía de ciencias de los materiales. Trabajamos en equipo para solucionar problemas que impactan nuestros clientes, la sociedad y el planeta. DAO opera en 109 plantas de manufactura en 31 países en el mundo y emplea aproximadamente 35.700 personas. Siguiente slide. La cartera de negocios de DAO en torno a plásticos, productos industriales intermedios, recubrimientos y siliconas ofrece una amplia gama de productos y soluciones diferenciadas en la ciencia para segmentos de mercado que están en alto crecimiento, como infraestructura, movilidad, empaque y aplicaciones de consumo. Bueno, y se preguntarán, DAO, ¿qué hace acá? ¿Por qué nos está acompañando? Y no hay otra manera de explicárselos sin hablar de nuestra ambición. Siguiente diapositiva, por favor, Camilo. Nuestra ambición es ser la compañía más innovadora, enfocada en el cliente, inclusiva y sustentable. Es por esto que nos asociamos con comunidades y asociaciones para desarrollar iniciativas y patrocinios que resulten en soluciones que cambian la vida de las personas en el hogar y en el mundo. Desde nuestra ciudadanía corporativa, dedicamos nuestro tiempo, nuestro talento a desafíos y oportunidades que conectan con la ciencia, las personas y la comunidad. Una de nuestras áreas de enfoque es el desarrollo de los innovadores del mañana. Y acá me detengo a decirles gracias por ayudarnos a que nuestro enfoque se haga realidad en esos innovadores del mañana, en trabajar con todos estos niños y lograrlo. En DAO valoramos las experiencias prácticas que los jóvenes pueden obtener de los programas de FIRST. Hemos sido un socio estratégico desde 2014 y hemos apoyado a más de 200 equipos en 9 países a través de la subvención y los programas de voluntariado. Y una de la parte de nuestros programas de voluntariado es eso, traer expertos en el tema que ustedes o en el reto que están afrontando. Y el reto que ahora enfrentan es en torno a las energías sustentables. Y por eso nos va a acompañar Agustina, que es nuestra Customer Manager en energías, y les va a comentar sobre una experiencia en específico de una de nuestras fábricas en Bahía Blanca, en donde estamos haciendo una transformación en nuestra batería energética. Sigue, Agus. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Paola, ahí por la introducción. Bueno, se darán cuenta por mi tonada que yo soy argentina. Un gusto estar acá y que me llamen experta es un montón. Me gusta compartir en lo que trabajo. Yo hace 10 años que estoy en la compañía, en DAO. He pasado por diferentes roles, pero actualmente, como comentaba Paola, estoy como Customer Manager para lo que nosotros le llamamos las utilities, o sea, todas las utilidades que tenemos en la planta de Bahía Blanca. Ya les voy a contar un poco más qué hacemos ahí, pero yo principalmente estoy encargada de energía, agua y gas natural, que son los principales insumos que utilizamos en la planta. Ahora sí, sin más, vamos, si querés, a la primera filmina. Bueno, en primer lugar me pareció importante, solo una pequeña aclaración. eh, Cualquier pregunta que me quieran hacer, si me quieren interrumpir, a mí no me molesta o lo pueden bien poner en el chat y Camilo va juntando las preguntas y después las podemos responder al final, como se sientan más cómodos. La idea es que sea algo relajado y contarles un poco la información que tengo para compartirles. Bien,
Me pareció importante como primera información compartirles de qué hablamos cuando hablamos de una matriz energética. Cuando hablamos de una matriz energética, en este caso es el caso de Argentina a nivel país, tenemos siempre una generación por una parte y una demanda por el otro lado. Y en lo que es la generación, y esto depende mucho de cada país, hay diferentes tipos de fuentes de energía. Lo que están viendo en el gráfico de barras de la izquierda es cómo se compone la matriz energética argentina. Como verán en la base, y la mayor parte de la energía que se produce en Argentina proviene de fuente térmica, o sea, de centrales térmicas, bueno, dependiendo del año, pero entre el 56 y el 65% viene de esa fuente. La segunda fuente estable y bastante representativa es la fuente hidroeléctrica. Si ven en los últimos años, en el 21 y en el 22, ha tenido una baja significativa en cuanto al aporte, y esto es principalmente porque se debe a la sequía que se ha sufrido en esos años. Y hay una base bastante constante de lo que es la energía nuclear. Pero lo más importante y lo que quería resaltar es que, fíjense que, por ejemplo, desde 2018 a 2022 vemos un aumento significativo en lo que es el aporte de energías de fuentes renovables, que es la barra que se ve en color verde. Ahí solo a título informativo puse la cantidad de energía total que se produce o que se ha producido en los últimos años. Y pensando un poco en poder llevar esto al caso de Colombia, creo que está súper interesante quizás investigar cómo se compone la matriz energética del país, porque en definitiva depende mucho de los recursos con los que cuenta cada país. En lo que respecta a la demanda, en Argentina principalmente está sectorizada en tres grandes grupos. Está el sector residencial, que siempre, y esto sí es una constante en todos los países, siempre el sector residencial es el sector prioritario, o sea que, por ejemplo, en casos en donde no hay suficiente energía o hay cortes de energía, siempre el residencial va a tener prioridad por sobre el comercial y el industrial. En el industrial, que es donde nosotros pertenecemos, se agrupan en general lo que se llaman los grandes usuarios, porque son los que consumen muchísima más energía que, por ejemplo, de uso doméstico. Ahí si querés vamos a la siguiente, por favor. Bien, en el slide anterior entonces vimos situación país en general. Acá en este slide lo que yo les quería mostrar es la situación de energía renovable en particular. Y acá lo interesante es ver cómo evolucionó desde el año, por ejemplo, 2011 hasta el año 2022. O sea, se ve claramente que se mantiene estable hasta el año aproximadamente 2017, y a partir del año 2017 empieza a crecer de forma significativa. ¿Por qué pasó esto? Bueno, esto pasó porque se decretó una ley, que es la Ley de Promoción de Energías Renovables, esto es a nivel país. Se decretó la ley 27.191, que fue una ley que promocionó el uso de energías renovables. Entonces, bajo este marco regulatorio, lo que hubo fueron leyes y planes que hicieron que las empresas y los generadores inviertan en energía renovable. Principalmente, como ven, la mayor parte es energía eólica, y en segundo lugar es la energía solar. Es importante marcar, digamos, que en Argentina en particular tenemos muy buen recurso solar, sobre todo en lo que es el sur de nuestro país, por la calidad que tiene el viento y por el tipo de viento. En la energía eólica no es únicamente importante que sea un viento fuerte. A veces uno cuando piensa en energía eólica piensa, bueno, en el lugar más ventoso o de mayores vientos. No necesariamente. Yo en eso sí no soy una experta, pero nuestros proveedores nos comentan que hay determinados lugares en donde, por ejemplo, es más importante
que el viento sea constante a que el viento sea fuerte, por ejemplo, que se mantenga en algún periodo de tiempo. Y eso se mide con un factor que se llama factor de capacidad, es decir, qué tan efectivo es el viento. Pero bueno, no me quiero ir de tema. Lo que quería marcar acá es que a partir del año 2016, en donde se dictaminó esta ley, empezó a crecer significativamente el aporte de energía renovable a la matriz energética de Argentina. Y también se puso un target mínimo que los grandes usuarios y el gobierno debían cumplir dentro de su demanda. Por ejemplo, dentro de la demanda que nosotros tenemos como DAO, tenemos que cumplir al año 2025 un mínimo de un 20% de nuestra energía que consumimos tiene que ser de origen renovable. Entonces, de esa forma también se le dio incentivos, por ejemplo, se bajaron impuestos o se sacaron algunos sobrecostos para aquellos usuarios que decidieron ir al mercado de energía renovable. Y de esta forma, definitivamente funcionó el aumento. Hoy por hoy tenemos otro problema a nivel país, que es que el sistema de transporte, porque en lo que es energía, no solo está la generación como tal, sino que además tiene que haber una buena interconexión para que esa energía que se genera, por ejemplo, en el sur de nuestro país, que es muy extenso, Argentina es un país realmente muy extenso en dimensiones, para que esa energía que se genere, por ejemplo, en el sur del país, llegue al centro del país, que es donde está concentrada la mayor población y por lo tanto la mayor demanda. Hoy por hoy, el cuello de botella del sistema eléctrico argentino es el sistema de transporte. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la energía que se está generando en el sur de nuestro país o la potencial energía que se podría generar no se va a generar hasta que no se hasta que no se construyan nuevas líneas de transporte. Con lo cual, tenemos mucho más potencial, pero bueno, actualmente estamos en esa situación. Me parece importante, y de nuevo vuelvo a traerles quizás ahí un trabajo a ustedes, de decir, bueno, ¿cómo es el marco regulatorio en Colombia? ¿Hay incentivos para aquellos usuarios que opten por energía renovable? ¿Hay precios más competitivos? O sea, me parece interesante hacer ese análisis para entender qué porcentaje representa la energía en el país. Ahí, por favor, te pido que pasemos a la siguiente. Bien, y aquí ya sí vamos a lo que es nuestra planta productiva en Bahía Blanca. Bahía Blanca es una ciudad ubicada al sur de la provincia de Buenos Aires, más o menos en el centro, un poquito más al sur de nuestro país. Está ubicada estratégicamente en lo que es un polo petroquímico. ¿Por qué digo estratégicamente? Porque tiene que tener buena llegada con derivados de lo que es la producción de petróleo y gas. ¿Por qué? Porque en esta imagen de acá, de arriba a la derecha, si ustedes ven, tenemos nuestros principales proveedores de materias primas, son dos empresas que se llaman, no importa, esto es anecdótico, pero son dos empresas que se llaman TGS y Mega, que a nosotros nos proveen la molécula de etano. La molécula de etano, para los que por ahí no saben, proviene del gas natural. Entonces, es muy importante la interconexión que tiene nuestra planta con los gasoductos que conectan al país. Entonces, bueno, ¿qué hacemos principalmente? Nosotros principalmente compramos etano a estos proveedores. El etano, hacemos un proceso que se llama craqueo en los crackers, que son torres que principalmente lo que hacen es hacer una transformación del etano en una molécula de etileno. Y ahí tenemos dos de nuestras principales plantas, que son los crackers, que es el etileno, nosotros le llamamos el cracker 1 y el cracker 2, y estos crackers nos proveen la molécula de etileno. ¿Qué hacemos con esta molécula de etileno? Todo esto sucede en el complejo y me pareció importante mostrarles una foto porque creo que dimensiona la magnitud que tiene la planta.
esta molécula de etileno luego lo que se hace es polimerizarla, es decir, unir varias cadenas de moléculas de etileno para formar lo que llamamos el polietileno, que en la jerga se conoce como el plástico. Obviamente hay plásticos de distintas calidades, o mejor dicho, de distintas densidades, y por eso en el complejo industrial de Bahía Blanca contamos con la planta de polietileno de baja densidad, la planta de polietileno de alta densidad y la planta de polietileno de baja densidad lineal, y después solo la de polietileno lineal. O sea, son 4 plantas que producen distintos tipos de polietileno que van a ir a la cadena de valor que tiene el plástico para para todos los clientes industriales. Por ejemplo, en Argentina es la única planta que produce polietileno y además se exporta gran parte a Brasil, o sea, produce no solamente para Argentina, sino que el polietileno que se produce en Bahía Blanca se exporta. Ay, se me pasaron las slides. Ahí está. No pasa nada. Bien, siguiente, por favor. Bien, ya tenemos identificado cómo es la matriz en Argentina en cuanto a energía. Ya sabemos qué sucedió con la energía renovable en los últimos años. Ya sabemos a grandes rasgos qué hace Dow en Bahía Blanca, cuál es el producto que genera. Bien, ahora vamos a ver cómo es la matriz energética propia de nuestro site de Bahía Blanca, de nuestra planta de Bahía Blanca. Bueno, para que se den una idea, la demanda de energía que tiene nuestra planta de Bahía Blanca es equivalente a más de 106.000 hogares. O sea, imagínense el consumo energético que tenemos en Bahía Blanca. Bien, nuestra compañía, como contaba Paola al principio, tiene un gran foco en la responsabilidad social y también grandes compromisos asumidos para disminuir lo que se llama la huella de carbono, es decir, para minimizar las emisiones que genera la operación. Entonces, si ven en este gráfico de barras, en el año 2018, nosotros consumíamos totalmente energía que provenía de la compañía local de energía, o sea, que es la que utiliza la matriz que vimos al principio, en donde la mayor cantidad de esa energía es de origen térmico, o sea que genera emisiones principalmente de dióxido de carbono. Bien, a partir del año 2019, nosotros empezamos a incorporar en nuestro consumo de energía renovable. ¿Cómo hicimos? Bueno, en ese momento lo que hicimos fue firmar un contrato con un generador de energía en donde dijimos, bueno, este año representó el 8% de nuestra demanda, pero el contrato avala el aproximadamente 20% de nuestra demanda total anual. Entonces, fíjense que a partir del año 2020, lo que está en un verde más clarito corresponde a ese acuerdo que hicimos. Ahí ya nosotros empezamos a cumplir con la regulación que pedía, porque la regulación a nosotros nos alcanza y nos dice que como grandes usuarios tenemos que consumir al menos 20%. Entonces, con ese primer contrato nosotros estamos cubriendo lo que pide la ley. Ahora, Dow siempre va más allá de la ley y se preocupa genuinamente por estas cuestiones climáticas, porque tiene una responsabilidad también con la comunidad en la que opera. O sea, gran parte de la comunidad de Bahía Blanca es una ciudad no tan grande, y gran parte trabaja directa o indirectamente. Entonces, hay una responsabilidad por la comunidad en la cual opera. Entonces ahí dijimos, bueno, vamos a ir por más. Y el año pasado, fin de 2022, firmamos un nuevo acuerdo de energía renovable. Los dos contratos que tenemos de energías renovables provienen los dos de parques eólicos que están
cerca de la planta en donde nosotros operamos. Entonces ahí es lo que aparece en un verde más oscuro a partir de 2024. O sea que a partir de 2024 nosotros vamos a tener cubierta más del 40% de nuestra demanda de energía con energía que proviene de origen renovable. Y no lo puse en el gráfico porque son contratos que están bajo negociación, pero actualmente estamos yendo por un tercer contrato de energía renovable que nos va a permitir llegar alrededor del 60% a cubrir alrededor del 60% de nuestra demanda. ¿Y qué genera tener energía renovable dentro de nuestra matriz? Bueno, lo que hace principalmente es hacer nuestro proceso mucho más verde, mucho menos nocivo para el planeta, y esto se traduce en una reducción de emisiones de dióxido de carbono que se hace al ambiente. Las emisiones de dióxido de carbono, no sé si todo el mundo está al tanto, se clasifican principalmente en tres categorías, que se le llama Scope 1, las emisiones dentro de Scope 1 son aquellas emisiones que provienen de la operación normal de tu actividad principal. En este caso, por ejemplo, en el caso de Dow sería la producción de polietileno. Entonces, todas las emisiones que se generen por la actividad normal de la producción de polietileno van a ir dentro de los que se llaman categoría Scope 1. Las categorías de Scope 2 son aquellas que provienen del uso de energía eléctrica o de vapor. En el caso de nuestra planta, el vapor que nosotros consumimos no lo compramos, lo generamos, entonces están dentro de las de Scope 1, pero sí las que vienen de Scope del uso de la energía eléctrica. Entonces, ¿qué estamos haciendo con la energía que compramos? Bueno, estamos traduciendo esa energía en una reducción significativa de emisiones de Scope 2, y ahí van a ver que, por ejemplo, en el gráfico de la derecha se reducen las emisiones en el año 2024 y 2025 en aproximadamente un 40%. Eso es principalmente el impacto que estamos generando. Obviamente un impacto positivo para el planeta. Yo creo que con esto era la información que quería compartirles, y en el último slide me tomé el atrevimiento de compartirles unas imágenes. Tuve la oportunidad de ir a visitar el parque eólico. Esa soy yo, arriba de un aerogenerador. Estos son aerogeneradores. Para que se den una idea, la base del aerogenerador es aproximadamente de una altura de un edificio de 40 pisos. Y cada una de las aspas, digamos, del aerogenerador mide más o menos unos 80 metros. Así que se pueden imaginar lo chiquito que se siente uno cuando se para en la punta de uno de esos aerogeneradores. En la foto de la derecha pueden ver la base que estaba en construcción. Nosotros fuimos a visitar el parque donde se estaba construyendo el parque, que es el parque que nos va a empezar a entregar energía a partir del 2024. Tuvimos la oportunidad de ir a visitarlo y la verdad que fue una experiencia espectacular. Bueno, espero no haberme pasado del tiempo. Eso era lo que tenía para compartirles y estoy abierta a cualquier pregunta. Listo, profesor. Entonces, bueno, Agustina, gracias por la tema de ver cómo Down invierte en energías renovables, energías cada vez más limpias, a pesar de ser una empresa pues que fabrica plásticos prácticamente. Pues, profes, ya quedamos a su disposición. Queremos ver a quién surge preguntas. Si preguntas de energía eólica, por ejemplo, pueden ser buenas, de paneles solares, o si quieren también seguir preguntando cómo pueden aquellos que tengan proyectos de reinventar el consumo de energía de una empresa, como lo está haciendo Down en este momento. Entonces, profes, están atentos para levantar la mano. Profe Diana, tiene la palabra.
Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias, Agustina, muchas gracias, Paola, por toda la información. Bueno, yo les cuento que mis estudiantes están pensando en un proyecto relacionado con los paneles solares. Y ellos tienen una idea un poquito loca, pues no la quiero contar por cuestiones de la competencia. Sin embargo, mi pregunta es, ¿qué tipo de baterías utilizan ustedes para almacenar la energía? Bueno, esa es una, sí, es una buena pregunta. Actualmente el sistema argentino, o sea, no el sistema en general, el sistema eléctrico a gran escala, actualmente carece de baterías que puedan generar ese almacenamiento. Y es la gran pata que le falta a las energías renovables para poder ser una fuente estable de energía. Porque hoy por hoy, tanto la energía eólica como la energía solar tienen estacionalidad. La solar, por ejemplo, tiene una estacionalidad de día-noche, también marcada durante el año, verano-invierno, pero durante el día y durante la noche no se genera, digamos, la misma cantidad de energía. Y con la eólica pasa lo mismo. Y al día de hoy se carece de sistemas de almacenamiento que puedan, digamos, compensar esa variabilidad que tienen. Las grandes investigaciones están yendo para el lado del litio, de todo lo que son las baterías de litio, pero actualmente que yo conozca no hay desarrollado a gran escala, sí a micro escala. Por ejemplo, si vos armás en tu casa un panel para autogeneración y para autoabastecimiento, puede haber baterías que puedan llegar a servir para ese almacenamiento. Ahora, en los sistemas industriales, actualmente todavía no existe eso. El día que se desarrolle, creo que va a ser algo muy bueno para lo que son las energías renovables, porque, bueno, en definitiva van a generar o van a competir con una energía térmica o una energía hidráulica que sí pueden generar constantemente energía. Vale, muchísimas gracias. No, por favor. Yo he visto que un profe levantó la mano. No sé si quieras hablar, profe. Ah, sí, profe Leonardo, tiene la palabra. Buenas tardes, Leonard Castellanos del Instituto Técnico Central de la Ciudad de Bogotá. He escuchado algo referente a las baterías de litio y a las cuales este elemento raro se comienza a hacer como muy difícil de obtenerlo y cada vez más caro, especialmente que provienen de China. Se han hecho baterías suplementarias a litio en investigaciones químicas. Encontrar con un posible sucesor del litio tiene que ver con el sodio y más cuando se forman las sales o la batería de sal o batería de sodio. El problema es cuando uno procura hacer una batería de sal o de sodio en México y algunos países que tiene el cátodo como el magnesio, es fácil encontrar naturalmente, pero en Colombia es muy imposible conseguir magnesio en barras o en cátodos o en anodos, a no ser que lo traigan importado, bien sea en México o bien sea en Colombia. Y hemos intentado probar hacer baterías de sal, pero es muy difícil, a no ser que lo haga con combinación con cloros, es decir, con hipoclorito de cloro. Ya estás haciendo una concentración de 50% de sal, 50% de cloro. Se en una batería, pero solamente tiene un amperaje que alcanza a alumbrar unos LEDs. Entonces, ¿cómo se puede fomentar el reemplazo de litio si en Colombia, por ejemplo, no tiene el elemento natural con el magnesio? Entonces, ¿cuáles serían las políticas o cuál sería la cuestión para fomentar investigación para reemplazo de litio? Teniendo que hay unos elementos naturales que no se encuentran en Colombia y que toca traer importados. Sí, difícil la pregunta. No sé si tengo la respuesta. Yo te comento lo que sé de acá, por ejemplo, en el caso de Argentina hay mucho litio, realmente hay muchos reservorios de litio, pero que actualmente está, o sea, toda la parte de lo que es minería, la verdad es que lleva un marco regulatorio súper complejo porque no está bien visto tampoco socialmente. Entonces está esa disputa entre sociedad y gobierno y empresas que operen eso y lleva muchísimo tiempo. em,
lograr lo que le llamamos las licencias para operar. Es lo mismo que sucede en lo que es la industria de oil and gas. Argentina es muy rica naturalmente en lo que es la extracción de gas y de petróleo, por ejemplo, pero bueno, todo lo que tiene que ver con el marco regulatorio, y no únicamente el marco regulatorio, de nuevo, la licencia para operar es súper importante. Entonces, creo que no tengo la respuesta claramente a la pregunta que vos me hacés, pero creo que en realidad las autoridades tienen que ir encontrando ese balance entre desarrollo de economía, porque y esta es una opinión personal, yo creo que sí se puede hacer ese tipo de desarrollos de forma segura, minimizando los impactos, pero bueno, tiene que ser de forma responsable también por parte de las empresas, por parte de las autoridades, y también ir logrando ese acompañamiento. A ver, no creo que socialmente, ni en Argentina, ni en Colombia, ni en ningún país, se logre eso por imposición. Yo creo que tiene que ser también un acompañamiento social y un acompañamiento de los gobiernos y de las empresas como la que trabajamos nosotros, o las empresas que se dedican a este tipo de cuestiones, en donde se rinda cuenta de que no generan un gran impacto, pero no es algo que ocurra de un día para el otro. De hecho, bueno, no sé si han escuchado nombrar, en Argentina nosotros tenemos lo que es explotación de shale gas, que es Vaca Muerta, que es bastante conocido, y desarrollar Vaca Muerta y que Vaca Muerta sea socialmente aceptado ha llevado muchos años y al día de hoy sigue habiendo controversias. Entonces me parece que tiene que ver con un trabajo integrado de lo que es sociedad, gobierno y empresas privadas, digamos. Listo, profe. Entonces, seguimos con Carlos Arboleda y para poner en contexto para los profes que acaban de llegar, estamos hablando sobre energías renovables con dos invitadas de Down que nos están contextualizando de cómo Down está haciendo la transición de energías fósiles a energías renovables, siendo una empresa fabricadora de plásticos. Entonces, esa es una pequeña contextualización a los profes que acaban de llegar y ahora sí te doy la palabra, profe Carlos Arboleda. Hola, buena tarde. Un saludo desde Palmira Valle. ¿Cómo van? Buenas tardes. Ok. Bueno, mi pregunta es un poquito, entiendo pues que la charla ha sido pues como muy enfocada hacia el tema de la generación de energía a través de fuentes renovables, pero te quería hacer una pregunta. ¿Qué hace, cómo está trabajando la empresa el postconsumo? ¿Ustedes reciclan en cierta parte? ¿Cómo disminuyen ustedes esa huella de carbono con ese polietileno que ya una vez transformado en producto final ya deja de ser un envase como aprovechable? ¿Cómo es el Bien. proceso? ¿Cómo hacen ahí? Porque me imagino que eso también tiene que influir mucho en la generación y en la circularidad pues, del proyecto con ustedes. Entonces, y vemos que tenemos una problemática, por lo menos acá en Colombia hay una problemática grandísima con el tema de los plásticos, porque por el tema de contaminación, por el tema de no poder procesar todos los plásticos que se pueden recuperar. Entonces me gustaría saber cómo hacen ustedes o qué estrategia utilizan ustedes allá. Gracias. Sí, total. Nosotros, en realidad, DAO tiene o trata de poner el foco, digamos, en toda la cadena de valor, o sea, desde la generación y desde lo que nosotros utilizamos como materia prima y como insumos, en este caso, como decíamos recién, la parte de energía renovable, en lo que es la parte de la operación, por ejemplo, en Alberta, en Canadá, ahora se está trabajando con el primer cracker, que es esta planta que yo comentaba antes, que transforma el etano en etileno. Se está trabajando con el primer cracker carbono neutral, es decir, que lo que se hace ahí es captura de carbono, o sea, si bien es un cracker que emite CO2, ese CO2 se captura y se entierra en pozos depletados de gas natural, como para que no se liberen al ambiente. Entonces, en ese caso, por ejemplo, hay captura de carbono en lo que es la producción.
Y de aquí en adelante la idea es que esos crackers sean los que se vayan replicando en el mundo. O sea, el primero está operando en Canadá, pero la idea es que en los próximos años se vaya extendiendo esa tecnología al resto de los crackers del mundo. Después, siguiendo en la cadena de valor, digamos, es verdad lo que vos comentás, o sea, nosotros estamos en lo que es la parte industrial de la venta de polietileno, pero trabajamos junto con esos propios clientes para hacer lo que se llama el reciclado de nuestro polietileno. Y ahí tenemos un programa súper fuerte en lo que es el postconsumo para hacer el reciclado en nuestras propias plantas para poder reutilizar ese polietileno. Obviamente cada uno de los polietilenos que yo les comenté tienen una vida útil porque no son infinitamente reciclables como todo material, pero claramente hay un programa que también incluye digamos, sería la parte de postventa. Entonces, lo importante y el mensaje que yo quiero dejar es que para nosotros es importante toda la cadena de valor, no únicamente proveernos de energía limpia. Bueno, también me interesa reducir las emisiones de mis operaciones y también me interesa minimizar el impacto con estos programas de circularidad que tenemos. Y también un programa que actualmente se lleva a cabo en todos los países en donde Dow opera, es un programa que se llama Pulling Our Weight, o sea, como juntando nuestro propio peso, en donde junto con la comunidad, y esto, de nuevo, vuelvo al concepto de Dow en Bahía Blanca emplea, la verdad es que no tengo el dato, pero emplea a muchas personas de la propia comunidad. Entonces son los propios empleados los que son parte de ese impacto. Entonces hay en este programa de Pulling Our Weight se estipulan jornadas para hacer limpiezas, por ejemplo, de ríos, limpiezas de plazas, o sea, involucrar a la comunidad y a los empleados y a todo el mundo, digamos, que está directa o indirectamente conectado con Dow, a generar esa conciencia, digamos, de minimizar el impacto, porque en realidad el problema no es el plástico es una solución, el problema es el plástico mal utilizado, el polietileno mal utilizado, y ese es un concepto que creo que es importante que se lleven. Hoy por hoy, por ejemplo, en la pandemia fue crítico la producción de polietileno. O sea, sin la producción de polietileno no hubiésemos tenido envases descartables, no hubiésemos tenido las vacunas, no hubiésemos tenido un montón de cuestiones que se usan, por ejemplo, en el sistema sanitario de primera necesidad. Entonces, el problema no es el plástico, sino que el problema es cómo se malutiliza ese plástico y el destino que se le da. Ahí para complementarte, Agus, precisamente en Colombia hay un programa muy bonito que la DAO está liderando con ENCA de Colombia. ENCA de Colombia está en Medellín, en el área metropolitana de Medellín, y con ellos hacemos, ENCA es uno de los mayores recicladores que tenemos en PET en el país, y con ellos desarrollamos una resina post-consumo que es utilizada nuevamente en los procesos. Entonces es parte de la economía circular que ayudamos a generar y que también estamos comprometidos con ellos. Y también tenemos otro producto que está asociado con todo el tema de circularidad de plásticos, que es para hacer el lavado de estos plásticos, porque normalmente están inundados tienen aceites, pueden tener residuos de comida, de alimentos, ayudan a todo el sistema de lavado para que posteriormente efectivamente se puedan utilizar. Entonces, uno de los ejemplos lindos que pueden encontrar en Colombia es esta parte de Revolup, que es nuestra resina post-consumo. Entonces, estamos en toda la cadena. Específicamente, hoy estamos viendo solamente una parte con Agus, que es la parte inicial de donde tomamos la energía, pero también tenemos proyectos para nuestra propia fabricación, tanto en plásticos también como con silicona. Estamos integrados en toda la cadena, entonces tenemos proyectos también de unos bosques que estamos cuidando y que nosotros cultivamos en el Amazonas para generar nuestros propios chips de pino que lo necesitamos para generar nuestro silicio metálico. También cuidamos reservas y tenemos todos estos programas post-consumo que nos ayudan a toda la economía circular. Entonces, nuestro compromiso en DAO está en toda la cadena y un ejemplo perfecto es el tema de ENCA. Ahí pueden buscarse en las redes con ENCA de Colombia y va a ser
una información bastante linda donde pueden encontrar si les interesa todo el tema de economía circular en plásticos. Listo, vale. Ahí me surge una pequeña dudita. ¿Tú nos puedes compartir esos links para que los profes puedan encontrar más información de esa cadena que tú nos explicas? Y pues lo mismo, Agustina, si nos puedes compartir esos links para pues compartírselos a los profes y que ellos puedan utilizar ideas para sus proyectos. Y bueno, Claro. continuando, tenemos una pregunta del profe Alexander. Entonces, profe Alex, te cedo la palabra. Gracias, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Vale, mi inquietud va más hacia la parte conceptual. A ver, ¿quién de los tres nos puede colaborar en ubicar diferencias o puntos de encuentro entre energías renovables y energías sostenibles? Y si de pronto nos pueden dar también un ejemplo de energía sostenible, ¿en qué parte del proceso, yo considero, del proceso de energía renovable se puede incluir la energía sostenible o viceversa? Gracias. Yo voy a ser totalmente honesta, la verdad desconozco la diferencia entre sostenible y renovable. La verdad, te pido disculpas, no te puedo ayudar con ese concepto, no sé si alguien lo tiene claro. Podríamos investigarlo, pero hoy no tengo la respuesta, la verdad. Ok, profe, entonces, Carlos Arboleda, cuando estés... sí, profe. Hola, buena tarde. Pues digamos que yo he investigado un poco y digamos que energías sostenibles son todas esas energías pensadas después de un problema y que se nos volvieron como más comunes. El etanol, por ejemplo, la producción, la generación de plantas de etano, de gas metano en la zona rural con los desperdicios de los animales, es un ejemplo de energía sostenible. Es decir, se generaba un residuo que eso iba a contaminar los ríos y ese residuo ahora es aprovechado para generar energía, generan gas y con ese gas ya la gente no consume la leña ni los bosques, sino que están produciendo un gas. Eso es energía sostenible. Las renovables obviamente es la eólica, la solar, todas esas energías que tenemos en grandes cantidades de posibilidad de generar o de captar. Incluso ayer estaba viendo un video muy chévere de un desarrollo que están haciendo en el mar, que es como una especie de serpiente, pues, que el oleaje genera unos movimientos y viene como una columna vertebral y ahí ese movimiento genera una energía y eso la capturan, están en desarrollo, pero digamos que es una buena solución. Eso también se puede calificarse en el lado de la sostenible, pero digamos que todas las otras, lo que es eólica, el etanol, todas las que sean energías o llamadas limpias, la hidráulica que tenemos acá en Colombia, son consideradas energías renovables. Las sostenibles son las que fueron creadas a partir de soluciones. Es decir, del plástico, por ahí vi a alguien que alguna vez hizo un proceso inverso, le aplicó ingeniería inversa al plástico y generó como una especie de combustible después de un proceso. Eso es una energía sostenible. ¿Y dónde es sostenible? Mientras haya la generación o la producción de ese insumo para generarla. Entonces es más o menos lo que he leído por ahí que les puede de pronto dar una orientación, pero está muy chévere la pregunta. Muchísimas gracias, profe Arboleda. Profe Alexander, ¿tienes otra pregunta? No, se me olvidó bajar la mano. De todas maneras, sí queda el tema abierto y pues no, muchísimas gracias por la solidaridad ahí en la respuesta. Listo, tenemos otra pregunta que escriban por el chat. Dice, ¿qué proceso va a aplicar Down para reciclar el poliestireno? No, no, en realidad es polietileno, porque es un polímero de base etileno, entonces polietileno. No desconozco eso. No, yo
les soy muy sincera, las cosas que no sé, les voy a decir, no lo tengo claro. La verdad es que no lo sé, pero lo puedo consultar con la parte comercial o con la parte que hace eso. Yo no estoy en ese proceso. Pues, profe Lilia, ¿tienes una pregunta? Sí, me causa curiosidad. Bueno, yo sé que las empresas en parte se ven obligadas a tomar estas decisiones sobre reemplazo de energías y todo lo demás por la legislación, pero de todas maneras me causa un poquito de curiosidad saber cuál es el impacto, cuál creen que es el impacto en las utilidades de una empresa, este cambio de energías a fuentes de energía limpias o a procesos más menos contaminantes, por decirlo de alguna manera. Porque pues obviamente eso tiene también un impacto en la manera o en la rapidez con que las empresas asuman estos cambios, ¿no? Más o menos de cuánto, por ejemplo en Dow, más o menos de cuánto ha sido o cuánto estiman ustedes que puede haber sido el impacto en el tema de utilidades y cómo pues la empresa lo asume. Gracias. Mira, es una muy buena pregunta. Yo creo, esto es una opinión bastante personal, yo creo que tiene que haber una combinación de el compromiso de la empresa, o sea, con la regulación no es suficiente, porque en realidad la regulación, como decíamos, por ejemplo, en el caso de Argentina, bueno, vos podés cumplir el 20% y quedarte con eso y seguir operando. Ahora, yo creo que tiene que haber una combinación de regulación y de beneficios o de promoción para las empresas para que realmente hagan el cambio, pero después tiene que haber una determinación del liderazgo más alto de la compañía y que eso esté plasmado, digamos, hacia abajo en todos los niveles. Por ejemplo, en lo que es DAO actualmente, o sea, ningún proyecto que querramos hacer, por ejemplo, cuando digo proyecto es proyecto de expansión de una planta, proyecto de cambio de un cracker, ningún proyecto va a estar aprobado si no contempla esta parte de reducción de la huella de carbono, o sea, de ser neutrales, de no generar impacto negativo en el planeta. Y por ejemplo, en el caso particular de esto que vos preguntabas en cuanto a los tiempos, Dow se planteó, imagínate los tiempos que estamos hablando, hoy estamos a 2023, Dow se planteó ser carbono neutral a 2050. ¿Qué implica ser carbono neutral? No implica que no va a haber emisiones, pero que sí va a haber acciones que contrarresten las emisiones que Dow haga en todas partes del mundo. Eso implica, digamos, por ejemplo, como comentaba Paola, vos, por ejemplo, actualmente hay un mercado voluntario de bonos de carbono que se llaman, en donde se emiten bonos de carbono, por ejemplo, por la siembra de la forestación de determinadas áreas. Entonces, si bien vos emitís una tonelada de CO2, de dióxido de carbono, vos la compensás con contribuir o con invertir en un bosque nativo. Entonces, volviendo al concepto y a los tiempos, es reducir para 2030 un 15% de las emisiones que hoy tenemos. Esto estoy hablando a nivel Dow global, o sea, en todas sus operaciones del mundo. Reducir un 15% las emisiones de dióxido de carbono y ser carbono neutral a 2050. O sea, parecen tiempos muy largos, pero pensando en las operaciones que hay que cambiar y todo lo que implica, la verdad es que no son tiempos tan largos. Entonces, nosotros vamos tomando pequeñas acciones como esta de ir reemplazando nuestra provisión de energía normal por energía renovable, estos crackers que yo comentaba de que secuestran dióxido de carbono. Todas esas acciones son en pos a llegar a 2050 con esa carbono neutralidad y esa operación realmente balanceada y limpia. Ahora,
yendo exclusivamente a una parte de tu pregunta, es necesariamente necesitas ahí estar en sintonía o alineado a las regulaciones no solo nacionales, sino también internacionales. Y yo creo que detrás de todo eso también, en la cadena de valor, o sea, los clientes, los proveedores, también terminan eligiendo a quien opera de manera más limpia. Entonces se termina generando un círculo virtuoso, porque las empresas, por ejemplo, Dow, también le importa quién es su proveedor. O sea, a mí me importa lo que hace mi proveedor con sus emisiones y también me va a importar a mi cliente. Entonces se va generando un círculo virtuoso en donde ya las empresas que sean más contaminantes van a quedar excluidas del propio sistema o van a quedar más relegadas frente a aquellas que elijan este tipo de forma de operar. Y yendo ya a una instancia súper comercial, van a ser mejor valoradas y van a evaluar mejor en la bolsa las empresas que tengan este tipo de estándares de sustentabilidad. Entonces, desde el convencimiento de que no necesitamos ser neutros para el planeta hasta que valgamos más en la bolsa, creo que todo hace sentido. O sea, es como que necesariamente ese es el camino. Sí, Agus, yo ahí te apoyaría diciendo que definitivamente nos da una ventaja competitiva en el momento que vamos a nuestros clientes. Nuestros clientes, Dow no es el único preocupado por ser más sustentable, innovador, inclusivo, que hace parte de lo que nosotros queremos ser, de la ambición de Dow. También hay otras compañías que están apuntando a eso, entonces te da una ventaja competitiva, te da también un feeling con tu cliente de decir, ¿qué estamos haciendo en términos de sostenibilidad, de sustentabilidad? Están estas acciones y empezamos a generar sinergias. Nosotros tenemos una parte de la cadena, nuestro cliente tiene otra parte de la cadena y cuando reunimos todo eso, dejamos un mejor resultado después de que vamos. Ahora, después tenemos que tomar nuestros usuarios finales, porque finalmente no va a un usuario final, cómo captura el usuario final para que esté en línea también de nosotros. Y no solamente en términos de negociación, sino también del sentimiento de los empleados. Yo se los digo personalmente que me siento orgullosa de estar en una compañía que se preocupa por hacerle menos daño al ambiente. Entonces, cuando me dicen, habla de DAO, estás orgullosa de estar ahí, no solamente es el tema de remuneración, sino también sentir que a pesar de que estamos en un sistema capitalista que debemos consumir y generarnos recursos, pues estamos también ayudando para que esos recursos sean nuevamente generados y tengamos el menor impacto en nuestra naturaleza. Entonces, esas ventajas que nos dan también para retener el mejor talento que necesitamos para hacer la compañía de ciencias de los materiales. Muchísimas gracias. Profe Alexander Gómez, ¿tenías una pregunta? Pregunta. Bueno, profe, a mí me surge una pequeña pregunta y es, ¿qué le ha costado a Down hacer esa transformación? ¿Cuál fue como el mayor reto? Porque sé que hay profes que tienen aquí un proyecto para hacer que su colegio o su microempresa o alguna casa pueda transformar lo que ustedes están haciendo, que es empezar a involucrar las energías, ya sean con paneles solares o energías eólicas o incluso energías hidroeléctricas. Entonces, ¿cuál ha sido el proceso más complicado en el aspecto de hacer esa transición por parte de Down? Yo creo que siempre esos cambios, a ver, estamos, como decía Paola, estamos en un mundo capitalista, entonces lo primero que te van a preguntar es, ¿por qué tengo que pagar más por algo? ¿Cuál es el valor que trae? Y creo que el gran desafío y que nosotros a ver, lo logramos materializar, pero todo el tiempo estamos rindiendo cuentas. O sea, ¿por qué voy a cambiar a esto si no necesariamente es más barato?
Pero bueno, creo que lo importante es hacer esta lista de los valores que traen, no únicamente económico. Lo económico va a estar y hay que pasar ese check porque necesariamente no somos una empresa sin fines de lucro, o sea, nosotros necesitamos tener una ganancia. Pero digo, creo que es sumamente importante y me parece que eso fue lo que definitivamente hizo que los líderes de DAO digan, sí, vamos por este camino, son el resto de los beneficios que trae, que no necesariamente se miden de forma económica. Creo que es súper importante al momento de hacer una evaluación de un proyecto, ver la parte de costos y la parte de números, que siempre va a estar, pero a su vez traer el resto de los beneficios que nosotros le decimos la parte más soft, la parte más blanda, que tiene que ver con quizás esto que decíamos, el compromiso social, el hecho de estar más cerca de la comunidad en la cual vos operás todos los días, entonces la aceptación. Me parece que esta lista de valores es súper importante al momento de que uno evalúa un proyecto de este estilo. Creo que tiene que estar analizadas las dos cosas, porque con los números solos a veces no alcanza. Listo, vale, muchísimas gracias. No sé si algún profe tenga otra pregunta o inquietud respecto a este tema. Bueno, profesor, entonces ya con esto daríamos terminada por hoy la charla. Muchas gracias a Paola y a Agustina por acompañarnos en este webinar el día de hoy. Esperamos que les haya sido de gran ayuda entender cómo una empresa tan grande está empezando a hacer la conversión a energías más limpias, que no es un proceso fácil, pero que con tiempo se va logrando y a largo plazo las metas y los objetivos se van a ir viendo con sus resultados. Entonces, profes, muchísimas gracias también por haber estado en este webinario. Y bueno, el profe Leonardo tiene una pequeña pregunta, entonces terminamos con tu pregunta, profe, y seguimos. No, quisiera para saber si en Argentina promovieron la energía solar para el medio de transporte o es muy difícil y complejo por lo que es pues, tan reciente Para medios de transporte te referís de la tipo energía solar. para... Yo desconozco que haya, creo que no hay. No te lo puedo afirmar, pero hasta donde sé no hay medio de transporte eléctrico todavía. Sí hay algunos autos eléctricos, pero no cuestiones así de gran escala. Es que es muy difícil conseguirlo por los medios, las políticas o la tecnología incipiente que tenemos aquí nosotros latinoamericanos. No, la verdad, de nuevo, la verdad ese tema no lo conozco. La verdad, si te digo, te estaría mintiendo. No tengo claro. Bueno, muchas gracias. No, por favor. No sé si quieran decir unas palabras pues, para terminar por parte de ustedes o No, como tal. gracias por el espacio, por la invitación y por esta interacción que siempre está bueno contar un poco lo que hacemos y volver a las aulas, que me parece súper importante. A mí el espacio académico me parece súper bueno, valoro un montón el aprendizaje, los procesos de aprendizaje y los procesos de enseñanza, así que los felicito a todos y gracias ahí por el tiempo y por escucharnos. Muchísimas gracias. Es chévere ver como que a veces o sea, entender que el planeta es de todos, no solo es de la industria, no solo es de la academia, no solo es de la gente del consumo, sino de todos. Y lo que decía Paola, o sea, es hacer acciones pequeñitas entre todos que no podemos, uno solo no va a solucionar toda la problemática que hay, Total. pero si cada uno hace una partecita, al final cuando sumemos todas esas pequeñas partes vamos a juntar una buena cantidad de soluciones que nos van a servir y nosotros estamos con la materia prima, por así decirlo, que son los niños y entonces empezar a cambiar esas conciencias y generarlas desde pequeñitos es muy chévere. Entonces, muchísimas gracias por este tipo de espacios y estuvo muy chévere la información. Bueno, gracias a todos por ser los pioneros en los innovadores del mañana y los invito a que estén con nosotros el próximo jueves, que vamos a estar con otro de nuestros expertos
Va a estar Juan Beltramo y él les va a hablar un poquito más de las tendencias del mercado de la energía, cómo vamos, hacia dónde vamos con estas energías, y de pronto nos da un poquito más de perspectiva de los tipos de energías renovables que tenemos en este momento. Entonces los esperamos dentro de 8 días. Yo acá haciendo propaganda. Listo, pues ya la escucharon. Entonces, dentro de 8 días los esperamos ver otra vez. Como ya decía, pues vamos a abarcar los temas de energías como tal. Es para que estén preparados, tengan sus preguntas ya puntuales, de dudas y todo. Entonces, muchísimas gracias, profes. Muchísimas gracias, Agustín y Paola, por acompañarnos el día de hoy. Entonces, doy por terminado este webinar. Feliz día para todos. Chao, gracias. Gracias. Hasta Chao. luego. Muchas gracias.